Mañana, que tu palabra cobre vida en mí, en mi mente, en mi corazón. Tu palabra que es viva y eficaz. Señor, que hoy haga algo especial en nosotros. Que no solamente seamos oidores, sino también podamos poner en práctica todo lo que dice tu palabra. Por favor, trae respuesta a través de tu palabra, trae alivio, pero también transformación, que salgamos de este lugar con un deseo profundo de tomar decisiones importantes y radicales en nuestra vida para honrarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, quiero invitarles para que disponga su corazón. Vamos a recibir la palabra de Dios y el Señor ha puesto una palabra en mi vida. Normalmente leo la Biblia, constantemente trato de leerla por lo menos una vez al año, toda completa. A veces no alcanzo a leerla toda completa en un año, pero trato de leer la Biblia y en mi lectura paso por un libro que se llama Samuel. Y cuando paso por este libro, esta parte siempre me llama mucho la atención, porque de alguna manera la palabra de Dios es viva. No es una palabra como que uno se entretenga y ya, ¡ay, tan chévere!, ¿no? Sino que es una palabra viva que nos habla siempre, siempre habla a nuestro corazón. Y quisiera que hoy pudieras recibir la palabra de esa manera, que recibas la palabra como algo de parte de Dios que traiga transformación a tu vida. El sabio Salomón escribió en Proverbios capítulo 4, versículo 20, «Hijo mío», déjeme decirle hoy a usted, hijo mío, aunque sean mayores muchos que yo, pero déjenme decirles, hijos míos, atiendan a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son salud de todo el cuerpo. Por favor, diga a la persona que tiene al lado suyo, ¿atiende el consejo? Sí. Dígale, escucha atentamente lo que Dios dice. Por favor, sí, porque va a producir en tu vida salud, va a producir en ti aliento de Dios y enfoque en tu vida. Escucha lo que Dios quiere decirte. Y he titulado el mensaje el día de hoy, Aprendiendo del pasado. ¿Sí? Qué bueno que tú puedas hoy recibir esta palabra para ti y entender que es bueno aprender de aquellas cosas que incluso la Biblia nos cuenta, de las historias que encontramos en la Biblia, poder aprender y no cometer el mismo error y tomar medidas si ya lo hemos hecho en nosotros. El libro de Samuel, como les dije, el capítulo 4 nos cuenta una historia maravillosa. Resulta que el pueblo de Israel está de alguna manera haciendo cosas que no le agradan a Dios. Había un sacerdote llamado Elí que tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fines. Estos dos hijos servían en el templo, pero no hacían las cosas que a Dios le agradaban, ¿sí? Estaban en algo que era importante, un servicio importante, eran personas muy visibles en el templo, pero de alguna manera su actuar molestaba a Dios. Así sirvieran en el templo, pero su actuar molestaba a Dios. Y dice la Biblia, que ellos profanaban el templo con su actuar, aunque hacían cosas buenas. Desobedecían lo que Dios decía que debía hacerse. Y el capítulo 4 nos cuenta que Israel está en guerra con los filisteos. Y están en ese momento de tensión en donde hay unos allá y hay otros acá y nos vamos a agarrar. Va la guerra a empezar y va el pueblo de Israel a enfrentarse. Dice, bueno, nos vamos, y se arman todos, se preparan todos para la guerra y avanzan, y resulta que en ese enfrentamiento, en esa primera batalla, pierden 4,000 hombres. 4,000 hombres de batalla caen, regresan los de Israel así como temerosos y escapándose de la batalla, huyendo, y se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿No se supone que Dios está con nosotros?
¿No se supone que Dios nos respalda? ¿No se supone que Dios hace algo para darnos la victoria? ¿Por qué estamos perdiendo? Entonces el pueblo de Israel charla entre ellos, los líderes, y a un anciano dice: traigan el arca del pacto. Sí. Entonces van y buscan el arca en Siloé, que era el pueblo donde estaba, y van, y mientras tanto los demás se quedan ahí en guardia esperando que los enemigos no vengan a mantener la guerra. Están ahí preparados, y mientras van y recogen el arca, esto es el arca del pacto. Para los que no la habían visto antes, se las presento. Y el arca del pacto estaba toda hecha de oro, ¿sí? Tenía 2 querubines aquí en la parte de arriba, que son ángeles que tienen alas unidos, representando la custodia de la presencia de Dios. Y van a traer esto, ¿sí? Tienen que ir a conseguir a personas que vayan y las carguen en sus hombros y hacer todo el protocolo, porque no cualquier persona podía cargar el arca, solamente los que habían sido preparados para ello, los de la tribu de Leví. Así que fueron y trajeron el arca y la estaban acercando hacia el lugar de guerra. Y cuando los guerreros ven que se está acercando el arca, gritan. ¿Cómo grita un guerrero? A ver. Sí. Da un grito. Sí. La Biblia dice, yo no lo digo, que fue tal el grito que la tierra tembló. Sí. Gritaron de tal manera que se sintió. Y los enemigos que eran los filisteos, estaban al otro lado, sintieron el grito y se asustaron y dijeron: ¿qué pasó? Voltearon a mirar y ven el arca del pacto acercándose. Y dice: es el Dios que derrotó a los egipcios, el Dios que acabó con el pueblo egipcio. Nos va a acabar a nosotros también los filisteos. No puede ser. Y se asustan. Los israelitas están felices. Sí, llegó el arca, ahora sí vamos a vencer. Ahora sí, Dios está con nosotros. Vamos a tener victoria. Y los filisteos todos asustados. No, ¿y ahora qué hacemos? No. Entonces sale alguien de los filisteos y les dicen: peleen con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. No vamos a permitir que los israelitas nos hagan sus esclavos. Vamos a seguir siendo nosotros quien los domine, como ha sido hasta ahora. Y entonces los filisteos y los israelitas se enfrentan, ¿sí? Y salen a pelea. ¡Chan, chan! Y después de un rato, ¿sabe qué pasó? Que los israelitas perdieron. 3,000 hombres cayeron ese día. Les tocó salir corriendo y esconderse en sus carpas. El arca del pacto quedó en medio del campo de batalla. La presencia de Dios, lo que representaba el arca del pacto, quedó ahí en medio de la batalla. Y los israelitas regresaron perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron? ¿No se supone que el arca del pacto era la presencia de Dios y que les iba a dar la victoria? ¿No se supone que simplemente con tener a Dios ahí era suficiente? ¿Qué era lo que hacía falta para que ellos pudieran tener la victoria? Este pasaje, siempre que lo leo, en cada pasada que doy por este libro, siempre me detiene a pensar que a veces como cristianos nos pasa algo así como los israelitas. Tenemos elementos que creemos que nos dan la victoria, y que porque eso es sagrado y porque ahí está la presencia de Dios, es suficiente para nosotros. ¿Usted ha visto alguna vez una Biblia abierta en el Salmo 23? Yo traje una, Guitar, ¿me la puede traer, por favor? Y la tiene uno abierta así, lista para ponerla en el Salmo 23, que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y recito el Salmo 23 porque digo, aquí tiene que pasar algo, ¿sí? Consideramos seguramente la Biblia como algo sagrado. Para muchos de nosotros podría ser un arca del pacto. Está la presencia de Dios, las palabras de Dios ahí plasmadas. No me le pongan nada encima porque es la Biblia, ¿sí? No me las pichen, no me las arruguen porque es la Biblia, ¿sí? Hay un tema de respeto que no quiero discutir, que claramente hay que tenerlo. Pero a veces consideramos que eso es sagrado.
y pensamos que es suficiente para darnos victoria. Pero es que la Biblia dice, sí, pero no nos damos cuenta que caemos en el mismo error que los israelitas, trayendo el arca del pacto donde era la presencia de Dios, pensando que porque estaba ahí nos va a ir bien, ya siempre vamos a ser bendecidos. Y es donde nos chocamos así, ¿sí? Vamos 60 kilómetros por hora, 80, y nos estrellamos contra la pared y nos damos cuenta que no se trata de elementos sagrados en nuestra vida. Yo quiero hablarte con amor, pero con mucha firmeza en este sentido, y es que a veces como cristianos idolatramos muchas cosas, incluso a veces la Biblia, y la tomamos como algo más sagrado que incluso la presencia de Dios. Y a veces nos pasa que pensamos que porque eso es sagrado, ya es suficiente para nuestra vida. Quiero decirte, iglesia, con todo el cariño, que no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña quién es el importante. La palabra de Dios nos enseña qué es lo trascendental en nuestra vida. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido derrotado? ¿Alguna vez has sentido que por más de que ores y por más de que haces cosas, no pasa nada? Por más de que ayunas, por más de que vienes a la iglesia haciendo cosas sagradas, ¿no pasa nada con eso que haces? ¿Por qué será? ¿Por qué te sientes fracasado en esa área en tu vida? ¿Por qué sientes que te derrotan y te derrotan? Bueno, a veces puede pasarnos igual que los israelitas, que estamos pensando que algo sagrado puede salvarnos a nosotros. Y no es así. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Los israelitas pensaron que el arca iba a ser la solución mágica para sus problemas. Abracadabra, ganamos, ¿sí? No, así no funciona. No funciona cuando no hay un orden de las cosas. No funciona cuando creemos que simplemente ese es el elemento que va a darnos salvación y va a proveer la victoria que necesitamos en nuestra vida, sin importar cómo está nuestra vida. Pero quiero decirte que a veces pensamos que el problema está en las cosas sagradas. El problema está en Dios. A veces pensamos, no, es que Dios ya me olvidó. No, es que esto como que no es verdad. Pensamos, como seguramente pensaron los israelitas en ese momento, que la presencia de Dios ya no estaba en el arca. Nos abandonó Dios, se fue del arca, se alejó de nosotros. Y quiero decirte que no es así, porque la historia continúa. ¿Sabes qué pasó? Los filisteos cogieron el arca. No sé cómo hicieron para no morir, pero cogieron el arca, porque la persona que cogía el arca se moría. Cogieron el arca y fue un tesoro de victoria, un elemento de la victoria, ¿sí? Un botín de victoria, ¿sí? Ganamos, ¿sí? Completamente hecha de oro. Y avanzaron y caminaron. Esta es la imagen de los que se murieron, ¿sí? Los soldados que murieron ahí. Pero en 1 Samuel capítulo 5 nos cuenta que el pueblo de los filisteos se llevaron el arca para su pueblo, para su tierra, y llevaron la presencia de Dios como un botín de guerra y dijeron: le ganamos al Dios de los israelitas, le ganamos al Dios de que venció a los filisteos. Nuestro Dios es más fuerte que el Dios de los israelitas. Sí, y sentían que ganaban y sentían que eran más fuertes, y lo llevan al templo del Dios de los filisteos. ¿Alguien sabe cómo se llama el Dios de los filisteos? ¿Cómo? Baal, no, casi por ahí. Empieza por D y termina en Agón. Dagón, ¿sí? Los filisteos tenían dioses, pero uno de esos dioses principales de ellos era el dios Dagón. Y llevan a ese dios ahí, el arca del pacto, la presencia de Dios, y les muestra de alguna manera visible a todos y les dice: nuestro Dios venció al Dios de los israelitas. Era el mensaje que estaban transmitiendo. Nuestro Dios es más grande y más fuerte que el Dios de los israelitas. De alguna manera parecía que hubiera sido cierto. Los resultados
de la guerra demostraban que habían sido vencidos. Pero no era porque Dios hubiera sido vencido o porque Dios no tuviera poder ya. Porque lo que pasa en esta circunstancia es que se van, lo dejan ahí, se pasa la noche y al día siguiente viene el que abre el templo, ¿sí? El que abre la iglesia, mira, y cuando abre se da cuenta que el dios Dagón está tirado en el piso al lado del arca del pacto. Entonces dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Eso está en el capítulo 5, por favor léalo en su casa porque no nos da el tiempo para leerlo todo. Pero lo dice, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Lo levanta, ¿sí? Lo mueve, ¿a quién pasó? ¿Cómo se habrá caído? Lo aseguraron seguramente, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Por qué se habrá caído este elemento, este ídolo? Y lo dejan ahí. Se cayó simplemente un temblorcito o alguien lo empujó o quedó mal asegurado. Pero resulta que vuelve otra vez la noche y al día siguiente, dice, lo tengo aquí para leérselos justo como dice el capítulo 5 de Primera de Samuel, el versículo 3, dice, pero cuando los ciudadanos de Asdod, que fue el lugar donde llevaron el arca allá en los filisteos, fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. El versículo 4 dice, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Entonces imagínate a la persona, vuelve otra vez y abre. Y cuando abre, ¿y por qué está aquí la cabeza y las manos de este Dios? Y entra y lo ve allá quebrado. Y los filisteos entendieron el mensaje. ¿Sabes? No se trataba de que el arca del pacto estuviera dañada, descompuesta, que la presencia de Dios no estuviera ahí. Lo que pasa es que Dios estaba mandando un mensaje clarísimo para los filisteos. Estaba diciendo, ustedes no ganaron por su Dios. Y lo primero que hace, me devuelves otra vez a la imagen el arca y Dagón, es que Dagón está ahí de pie, la anterior. Y Dagón está de pie y se cae al piso, ¿sí? Completamente, queda así. Si hay una actitud de adoración completa, es donde estás así en el piso, humillado completamente, indefenso completamente, mostrando la rendición total a eso a lo que te estás arrodillando. Así que Dagón se acuesta y demuestra quién es el Dios verdadero. No porque Dagón tuviera vida, ¿no? Sino porque Dios lo tumba esta imagen al piso y les dice, hasta Dagón se rinde delante de mí. ¿Sí? Dios le está mostrando a los filisteos qué es lo que sucede con su Dios. En realidad, Dios está mostrando su poder y su grandeza. Y el segundo día, no solamente se cae, sino que su cabeza se parte y sus manos se parten. ¿Sabes qué representa las manos en una persona? A ver, muestre sus manos. ¿Qué hace sus manos? Es un elemento de poder, de fuerza y de habilidad. Tú y yo podemos tener fortaleza, tenemos dirección, tenemos habilidades en nuestras manos a través de eso que Dios nos da, las manos, ¿sí? Pero cuando en esta ocasión se parten las manos de este ídolo, Dios está mostrándole que no tiene poder. Está quebrándole de alguna manera el pensamiento a los filisteos, diciéndole, no es eso lo que tiene poder. Y quiebra las manos y luego quiebra la cabeza, que es aquello que muestra sabiduría, inteligencia, conocimiento. Y está diciéndoles, su Dios no tiene sabiduría, conocimiento ni inteligencia. Dios es el único que la tiene. Y de alguna manera, para mostrarles el poder de Dios a esta ciudad de Asdod, en donde estaban los filisteos, en esta nación de los filisteos, empiezan a caerles unas enfermedades
algo que para usted y para mí es algo terrible, ¿sí? Nos impresiona. Dice el capítulo 5 que empezaron a tener tumores, a nacerles a todas las personas de esta ciudad tumores. Entonces ya eran un montón de personas con tumores. ¿Y qué pasó? No. Resulta que el arca empezó a influenciar en tal modo la ciudad que las personas empezaron a salirles brotes de carne muerta, ¿sí?, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene ídolos trae muerte en nuestra vida. Y Dios está diciendo: yo soy el Dios verdadero. Los filisteos se asustaron y cogieron el arca, lo sacaron de Asdod y los llevaron a otra ciudad. Dijeron: no, llevémosla a otra ciudad, entonces puede ser la ciudad. Y los llevan a otra ciudad, y los de esa ciudad les empieza a pasar lo mismo, les empiezan a salir tumores. Y entonces los de la ciudad dicen: no, sáquela de aquí, ¿sí? Ya no la quiero, y la van a llevar a otra ciudad. Y los de la otra ciudad dicen: no, yo no se la recibo, no, nos van a matar a todos aquí. ¿Y saben qué hacen? Termina saliendo el arca del pacto de la ciudad de los filisteos. Dicen ellos: bueno, si eso de verdad era provocado por el arca, pues los bueyes que están llevando el arca van a pasar la frontera y van a entrar a Israel. Si no, pues será imaginación nuestra, casualidades de la vida que justo nos dieron a todos tumores. ¿Sabe qué pasó? Los bueyes pasaron la frontera, llegaron hasta las ciudades de Israel, y los filisteos se dieron cuenta: Dios estaba en medio de todo esto, ¿sí? ¿Qué te quiero comunicar con esto, iglesia? Quiero decirte que hay cosas en nuestra vida que son dagones, son ídolos para nosotros, no hechos a imágenes, ¿sí?, de madera, de metal, de barro, de cemento, lo que sea. A veces son cosas que erigimos o ponemos en alto en nuestro corazón y en nuestra mente. Para algunos puede ser el trabajo. ¿Sí? Tu trabajo es lo más importante en tu vida y estás tras de eso, y sin eso no sientes sentido en tu vida. Puede ser un ídolo. Tal vez sea una persona, algún familiar, tu pareja. Puede ser un ídolo para ti y lo levantas. Puede ser orgullo. Te levantaste y sentiste que eras tú el que habías logrado todas las cosas y te convertiste tú en un ídolo. Cualquier cosa que tú y yo pongamos va a ser por encima de Dios, y como algo importante y de primer lugar en nuestra vida, va a ser un ídolo para nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Eso se llaman dagones. ¿Cómo? Dagones, no dragones. Dagones. Y esos dagones caen frente a la presencia de Dios. Cuando Dios se hace presente en tu vida, te muestra: estos son ídolos. Esto no está bien. Esto no es lo que genera poder en tu vida, lo que te da la habilidad. Esto no es por lo que has alcanzado el éxito, la grandeza o lo que tienes en tu vida. Esto no es. Y Dios tiene que enfrentarse contra los ídolos en nuestra vida. Cuando llega, por favor diga conmigo: yo soy un templo del Señor. Sí. Usted es el templo. Entonces cuando usted llega a su vida, usted se da cuenta que hay elementos en su vida, ídolos. Por eso le decimos al Señor: Jesús, entra en mi vida. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, se da cuenta de cosas, que hay ídolos, que hay elementos que necesitan ser quitados dentro de nosotros. Para nosotros hoy en día el arca no significa la presencia de Dios, ¿sí? No es que usted diga: ¿dónde está el arca? Necesito un arca, ¿sí? Voy a hacer un arca para tener en mi casa. El arca era un elemento importante y representaba bendición de parte de Dios, presencia de Dios. Cuando estaban con Moisés, el arca se levantaba y Moisés oraba con el arca y decía: Señor, levántate y que sean esparcidos tus enemigos. Y se levantaban, y Dios protegía al pueblo de Israel que se movía en el desierto y no permitía que los enemigos triunfaran sobre ellos, y los enemigos eran esparcidos. Cuando Moisés oraba y le pedía, y el arca se movía, y la nube se movía con el arca y con el pueblo, ¿sí?
porque era la presencia de Dios cubriéndolos con la nube del sol y también proveyéndoles calor en la noche, como columna de fuego, también protegiéndolo de los enemigos. Así que el arca era un elemento que demostraba poder de Dios. Sí funcionaba en los tiempos de Moisés. Pero no solamente en los tiempos de Moisés. Cuando Josué va a pasar a la tierra prometida, los sacerdotes cogen el arca, se lo ponen en sus hombros y Dios les dice: avancen con el arca. Y ellos avanzan con el arca y ponen el pie en el agua fría del río Jordán. ¿Y sabe qué pasa cuando ponen el pie en el río Jordán? ¿Alguien sabe? Se detiene el río, ¿sí? No es el río, ¿sí? No es el río, ¿sí? No es el río, es el río. El río. Ponen el pie en el río y el río se detiene. Viene bajando y se detienen todas las aguas. Entonces empieza a secarse. Y todo el resto del pueblo de Israel pasa en seco porque si había paso en seco para que el pueblo de Israel pasara, porque el arca demostraba la presencia de Dios y el poder que hacía en medio del pueblo. Así que de alguna manera se estaba volviendo como si fuera un mito el arca. ¿Pero por qué? Si el arca incluso fue en medio de una guerra, fue útil para que el Josué y los del ejército rodearan a Jericó y solamente con un grito se cayeran las murallas y vencieran. ¿Por qué ahora no? Se estaba convirtiendo el arca en una leyenda para el pueblo de Israel. Funcionó en el pasado. Dicen nuestros antepasados que el arca hizo cosas poderosas. Pero resulta que el arca era un elemento místico ahora para el pueblo de Israel. No representaba lo que debía representar en nuestra vida o en su vida, en la vida de ellos. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos elementos y hacemos cosas que a veces pensamos que por ello vamos a tener victoria. Entonces vamos delante de Dios y oramos, pero no nos interesa hablar con Dios. Nos interesa es que Dios nos responda y nos dé, porque es el elemento mágico que me da lo que yo necesito. A veces ayunamos y le decimos: Señor, dame, y tratamos de doblar el brazo de Dios para que nos dé a nosotros lo que necesitamos, pero no para someter nuestra carne y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Leemos la Biblia y la recitamos y pensamos que por la Biblia vamos a recibir lo que necesitamos, pero no para someternos y para ser transformados, sino simplemente para recibir la victoria que queremos en nuestra vida. Es ahí donde los elementos sagrados pierden todo su poder. Es ahí donde nos encontramos con arcas en medio de guerras que no hacen nada, donde no está la presencia de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que yo puedo orar y no recibir respuesta de Dios? Sí. Puedes estar orando y tomando simplemente la oración como un elemento sagrado, como un arca vacía que no cumple con el poder, con el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque la pensaste que era una varita mágica y no es una varita mágica. Porque hay cosas sagradas que no están hechas para decir abracadabra, sino para decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Por eso es que Moisés, cuando oraba, hablaba con Dios y le decía en el arca: Señor, que sean esparcidos tus enemigos. Y había una relación con Dios. Las cosas estaban bien entre el de arriba y el de abajo. Había comunicación y relación, y nos pudimos someter a lo que Dios había hecho. Y por eso Moisés vio el poder del arca en medio de lo que estaba pasando con Israel. Por eso es que Josué vio el poder del arca, porque estaba sometido. Dios le decía a Josué: Josué, pasa con el arca, y él lo hacía. Josué, avanza con el arca, y él lo hacía en obediencia, no en varitas mágicas. Y tú y yo cometemos el error, y mis queridos hermanos, cuando pensamos que Dios está ahí para hacer nuestra varita mágica, para darme victoria en mis batallas, en mis luchas. Dios no está para eso. Dios no está para que sea traído a los momentos difíciles y resuelva todas las cosas y ya. Dios está para que tú y yo obedezcamos, para que tengamos relación con Él. Pero para eso necesitamos quebrar muchos ídolos en nuestra vida. Para eso necesitamos reconocer a Dios y darle entrada
a nuestro corazón. Jesús es el arca del pacto que tú y yo necesitamos. Jesús es el elemento indispensable que necesitamos tener. Si te das cuenta, el arca del pacto no es como el ídolo que tenían los filisteos con cara, con brazos, ¿no? Eran brazotes, los pectorales. No tiene imagen, tiene cara, no tiene brazos, pero representa algo. Porque Dios, más que imágenes, más que elementos visuales, más que cosas que muestren quién es Dios, quiere que tú y yo entendamos al que está detrás de cada una de las cosas, al Dios que ordenó que se hicieran. Y por eso Jesús es la gloria de Dios, la presencia de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, en Él reposa toda la gloria del Padre, en Él reposa toda la presencia de Dios. Él es nuestra arca, y por eso cuando entra a nuestra vida, al templo de nosotros, quebranta ídolos y demuestra: yo soy más poderoso. Por eso tú y yo tenemos que decir, y si quieres dile conmigo: Jesús, tú eres todo lo que necesito, todo lo que necesito en mi vida. Jesús se convierte en el arca para ti y para mí. Jesús se convierte en el camino. Jesús se convierte en quien genera las victorias que tú y yo necesitamos, pero a su modo, a su manera. Iglesia, yo quiero invitarte para que por medio de esta palabra tú y yo seamos confrontados en cuáles son los ídolos que aún están en nuestra vida, que mantenemos ahí y que le decimos a Dios: Dios, no lo toques, porque esos ídolos generan en nosotros tumores espirituales, generan en nosotros esa muerte en áreas en nuestra vida, en nuestro cuerpo espiritual, que no nos permiten avanzar. Tú y yo podemos ser sanos, y la palabra que leímos al principio de Proverbios dice que la palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. Pero es recibir la palabra, atender al consejo y hacerlo como Dios pide que lo hagamos. No te hagas el creativo con Dios, no te hagas el que se inventa muchas cosas. Obedece, atiende al consejo de Dios, y que esas palabras puedan traer sanidad a ti y a mi vida. Ponte en pie y oramos, iglesia. Señor, estamos en este lugar porque tu palabra nos convoca, porque tu presencia, Señor, es trascendental en nuestra vida. Y hoy somos de alguna manera confrontados a esta palabra, de esta historia del pueblo de Israel, y queremos aprender de ellos. No queremos que nuestra vida se convierta en un repetir y repetir de errores. Queremos tomar el consejo y ser transformados y tomar decisiones en nuestra vida. Señor, tú eres lo más importante en la vida, el sentido, fin por el cual respiramos, eres tú. Pero quizás hay cosas en nuestra vida que tenemos como sagradas, como varitas mágicas, que afectan la visión que podemos tener de ti. Hoy queremos acercarnos a ti, y como debió haberlo hecho el pueblo de Israel, hoy venimos en arrepentimiento, reconociendo nuestras faltas y nuestros errores, lo que hemos hecho mal. Señor, si hay algo que te desagrada de nosotros, si hay alguna actitud que seguramente no está bien y que hace que tú te alejes de nosotros, por favor, ayúdanos a corregirla. Nos arrepentimos de nuestros ídolos, nos arrepentimos de nuestras actitudes, nos arrepentimos de las cosas que pensamos que no te agradan. Ayúdanos en nuestra debilidad.
Quizás no podemos con algunos pecados. Por favor, da con ellos, con la tentación, la salida para poder vencer también el pecado. Da con nosotros el control de las emociones y que no gobiernen sobre nuestra vida, que las emociones no dirijan nuestras decisiones, sino que seas tú, Jesús. Señor, hoy entrego esto y permito ser corregido y permito ser instruido por tu palabra. Si tú eres alguien que le cuesta recibir dirección, consejo de alguien, dile al Señor: Señor, yo rindo mi voluntad delante de la tuya. Hoy decido aprender a escuchar el consejo, porque quiero ser instruido por ti, porque quiero ser sanado. Si tú eres alguien que considera que todo lo ha logrado gracias a su habilidad, a su conocimiento, a su fuerza, a su empeño, entrégale eso al Señor y dile: Señor, no he sido yo, has sido tú que has tenido gracia de mí. Cualquier momento podría perderlo todo, pero eres tú quien tiene misericordia de mí. Tú eres el fuerte, yo soy el débil que depende de ti, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, para que entres a nuestra vida, para que organices en nosotros. Dile conmigo: Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón y dirígeme y ordena mi vida, por favor, Señor. Yo quiero invitar a que si hay alguien que ha venido hoy a este lugar por primera vez, que ahí en su lugar levante su mano. Queremos honrarles también y agradecerles por visitarnos y por compartirnos. Bienvenido, qué bueno que puede estar este lugar. Damos un aplauso a ellos. Permítenos orar por ustedes. Extienda, iglesia, su mano hacia cada persona que ha podido levantar su mano y dígale: Señor, o piensa en ellos y dígale: Señor, bendigo a aquella persona que viene hoy a este lugar por primera vez. Gracias por ellos. Les has traído porque quieres que se acerquen a ti, al Dios real. Pedimos que sean abiertos los caminos, que sean dirigidos por ti. Pedimos que haya transformación, Señor, de sus circunstancias, que toda obra que el enemigo ha querido dañar, que ha querido interponer en su vida, sea quitada y puedan ver luz alrededor de ellos, esperanza, que puedan ver respuesta y salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pedimos que llenes sus corazones de paz, de alegría, de gozo que solamente proviene de ti. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitarles a que vayan con un equipo que quiere guiarles. Hay algo preparado para ustedes, hay un detalle especial para darles, así que vayan tranquilos que sus compañeros, sus familiares ahorita los acompañan. Y queremos terminar con esta canción dándole gracias a Dios por todo lo que le ha hecho. ¿Cuántos Dios ha cambiado su tristeza en alegría? ¿Cuántos Dios ha hecho cosas bonitas? Bueno, cante con nosotros esta canción porque Dios ha cambiado y transformado todo en nosotros. Amén. Vamos a cantar juntos esta canción. Ayúdeme aquí con sus palmas. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Quito el temor, ahora
dale luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Dios los bendiga. No olviden el almuerzo.